El 5 de junio del año 2025, el mundo se estremeció ante una noticia que no solo desafió las reglas del juego político global, sino que también alteró de manera irreversible la balanza del poder tecnológico. Elon Musk, el magnate que alguna vez fue el emblema de la innovación americana, el símbolo de lo que los Estados Unidos podían producir con genio, ambición y recursos, decidió cortar todos los lazos estratégicos con Washington. No fue una amenaza improvisada ni una reacción impulsiva. Fue más bien el clímax de una obra cuidadosamente ensayada, una jugada maestra tejida en las sombras durante meses, quizás incluso años. Elon Musk no simplemente está abandonando Estados Unidos, está construyendo un nuevo mundo fuera de su alcance. Todo comenzó con un movimiento que parecía menor, casi anecdótico. Tesla, su empresa insignia, comenzó a desmantelar lentamente su dependencia del ecosistema estadounidense. Ya no buscaban subsidios del gobierno, ni renovaban contratos con agencias federales. Luego vino SpaceX, otra joya tecnológica, una compañía que colaboraba estrechamente con el Pentágono y que ahora empezaba a perder licitaciones estratégicas sin dar explicaciones. Finalmente, llegó el golpe definitivo. Starlink, el ambicioso proyecto de Internet satelital que Musk construyó para conectar hasta el último rincón del planeta, comenzó a instalarse en países como India, Brasil, Sudáfrica y, sorprendentemente, con silenciosa precisión, en territorios bajo la esfera de influencia rusa y china. Washington entró en pánico. El Pentágono, acostumbrado a tener el control sobre todas las infraestructuras críticas, vio como una red de comunicación global escapaba de su jurisdicción. El Departamento del Tesoro abrió investigaciones urgentes y, en un giro inesperado, el expresidente Donald Trump lo llamó directamente loco. Pero lo que parecía una rebelión emocional, pronto se reveló como algo mucho más profundo. Elon Musk estaba trasladando su imperio hacia los BRICS, el bloque emergente que reúne a las economías más desafiantes del orden establecido. Mientras los burócratas estadounidenses debatían aranceles, presupuestos militares y disputas partidistas, Musk ya había empezado a mover miles de millones de dólares en infraestructura, proveedores y tecnología avanzada hacia territorios donde las reglas de Estados Unidos no tienen vigencia. Desde India, donde Starlink empezó a operar en varios estados sin oposición, hasta China, donde Tesla logró algo que ninguna otra empresa occidental ha conseguido: introducir un sistema de inteligencia artificial en el corazón de su red energética. Lo más impactante no fue la velocidad con la que ocurrió, sino la frialdad estratégica de cada paso. Musk no tuiteó su enojo, no convocó ruedas de prensa, simplemente desapareció de los canales tradicionales y emergió en otros foros, firmando acuerdos con gobiernos que hasta hace poco eran considerados rivales de Occidente. En Brasil, Tesla selló un contrato multimillonario para crear una red de carga nacional para autos eléctricos. En Sudáfrica, Starlink se convirtió en la base de una nueva red de comunicaciones de emergencia. En Emiratos Árabes Unidos, los servidores de su inteligencia artificial comenzaron a operar fuera del alcance de cualquier legislación estadounidense. Esta no es una fuga, es una reconstrucción deliberada del mapa global. Musk no está renunciando a su imperio. Está trasladándolo, rediseñándolo y blindándolo contra cualquier intento de intervención. Su visión parece ser la de un mundo multipolar, donde las grandes tecnologías no dependan de una sola potencia, sino que operen bajo principios propios, más allá de las fronteras y los intereses tradicionales. Estados Unidos, que durante décadas invirtió miles de millones en investigación, subvenciones y contratos federales para impulsar empresas como las suyas, ahora ve cómo esa inversión ha dado lugar a un actor que ya no les responde. Y lo que es más inquietante, que podría incluso oponerse a ellos si así lo decide. Porque cuando el hombre que controla la red satelital más avanzada del planeta, la inteligencia artificial más influyente y una de las empresas energéticas más prometedoras, decide que su lealtad ya no está con Washington, el mundo entero tiene que prestar atención. El segundo gran golpe llegó silenciosamente desde China, no con bombas ni amenazas, sino con permisos, alianzas y tecnología. En mayo del año 2025, mientras las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China se tornaban cada vez más tensas, las autoridades de la ciudad de Wudong dieron luz verde a Tesla para incorporar un sistema de inteligencia artificial desarrollado originalmente para optimizar la logística de sus autos eléctricos.
Pero esta vez no lo usarían para vehículos. Esta vez, el software tomaría el control de la distribución eléctrica en algunas de las regiones industriales más críticas del país asiático. Una infraestructura tan vital como la energía ya no estaba solamente en manos del Estado chino, sino también, de forma camuflada, en el dominio de una empresa nacida en Silicon Valley. Lo inquietante no fue solo el permiso, sino el sigilo con el que ocurrió. No hubo comunicados, ni conferencias, ni logos de Tesla visibles. La tecnología fue registrada como una herramienta comercial para optimizar procesos energéticos, y así logró esquivar una ley de exportación estadounidense conocida como Titán 2024, una legislación creada precisamente para evitar que tecnologías estratégicas llegaran a manos de naciones consideradas rivales. Fue una jugada legal magistral, bordeando los límites de lo permitido, pero sin cruzarlos abiertamente. Y fue también una provocación. El Departamento del Tesoro estadounidense, en cuanto detectó lo ocurrido, inició una investigación profunda para determinar si se había violado alguna restricción. Elon Musk, por su parte, aseguró que todo era legal, que su tecnología no estaba diseñada para fines militares, ni violaba ninguna normativa de exportación. Pero los expertos en seguridad nacional tenían una perspectiva distinta, porque el verdadero problema no era legal, era existencial. Una inteligencia artificial americana, nacida con fondos públicos, estaba ahora controlando parte de la red eléctrica del principal rival geopolítico de Estados Unidos. Mientras tanto, en paralelo, Starlink seguía expandiéndose por los cielos del hemisferio sur. En Brasil, el gobierno anunció la firma de un acuerdo por $11 millones para proveer internet satelital a escuelas públicas en regiones remotas. En Sudáfrica, Starlink fue seleccionado para desarrollar una red de emergencia nacional, capaz de mantener la conectividad incluso en caso de apagones o conflictos. Y en India, donde Estados Unidos había intentado frenar la expansión del proyecto, el gobierno simplemente los ignoró, afirmando que se trataba de un asunto interno. Lo que estaba ocurriendo era inaudito. En menos de 6 meses, Elon Musk había logrado lo que ningún bloque militar o alianza económica había conseguido en décadas: tejer una red de infraestructura digital, energética y satelital completamente autónoma, con presencia en los 5 continentes, sin depender ni responder a ningún gobierno en particular. Un sistema que, al no pertenecer formalmente a ningún país, se escabullía entre los huecos del derecho internacional y de las regulaciones diplomáticas. Y sobre todo, un sistema cuyo epicentro ya no era Washington, sino una constelación de ciudades y acuerdos repartidos entre Shanghái, Nueva Delhi, Abu Dhabi, Johannesburgo y Sao Paulo. Esta nueva arquitectura del poder no tardó en levantar alarmas en los pasillos más oscuros del Pentágono. No se trataba solo de tecnología, se trataba de soberanía, de control. ¿De quién decide, en última instancia, qué red sigue funcionando en medio de un conflicto? ¿Quién tiene acceso prioritario a los datos? ¿Quién puede cortar una señal y quién no? Y mientras los estrategas militares trataban de entender el nuevo mapa, Elon Musk seguía avanzando, ni un solo paso atrás. En Europa, los tradicionales aliados de Estados Unidos comenzaron a mostrar signos de inquietud. Alemania inició una auditoría interna para verificar si Starlink estaba cumpliendo con los protocolos de comunicación de la OTAN. Algunos informes preliminares sugerían que, en escenarios de emergencia, el sistema satelital había ignorado los protocolos establecidos para garantizar la coordinación. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito.
Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. Coordinación entre los países aliados. Japón suspendió temporalmente los permisos de despliegue, alegando que no estaba claro quién tendría la autoridad en caso de crisis. Y Australia, en una cumbre de defensa celebrada en mayo, criticó públicamente que Elon Musk hubiera desactivado el acceso a Starlink en zonas sensibles como Gaza y Crimea sin consultar a ningún gobierno. La pregunta se hizo inevitable. ¿Qué ocurre cuando las herramientas críticas de comunicación y vigilancia global están bajo el control de un solo hombre? ¿Qué pasa cuando hospitales, fuerzas armadas, gobiernos y servicios de emergencia dependen de un sistema que no responde a ninguna constitución, a ningún parlamento, a ninguna Corte Suprema? Pero Elon Musk ya no estaba para responder preguntas. Estaba ocupado expandiéndose. En Emiratos Árabes Unidos, Exi, su compañía de inteligencia artificial, comenzó a entrenar modelos avanzados en centros de datos ubicados estratégicamente fuera del alcance de las leyes de vigilancia de Estados Unidos. Las capacidades de estos modelos, según algunos reportes filtrados, superaban las versiones autorizadas para su uso dentro del país norteamericano. Musk no solo estaba desarrollando tecnología de punta, estaba haciéndolo en territorios que le garantizaban total autonomía, sin vigilancia, sin límites. En el Congreso estadounidense, algunos legisladores empezaron a hablar en voz alta sobre la posibilidad de aplicar sanciones, no solo contra Elon Musk como individuo, sino contra sus empresas, como si fueran entidades extranjeras. Un comité especial fue creado para determinar si sus herramientas de inteligencia artificial debían ser catalogadas como tecnología de doble uso, lo que implicaría que, aunque se usaran con fines civiles, podrían tener aplicaciones militares encubiertas. Y todo esto mientras las cifras seguían creciendo. Tesla, solo durante el segundo trimestre del año 2025, había reducido su dependencia del mercado estadounidense en más de un 38%. La compañía ya no necesitaba puertos norteamericanos, ni infraestructura federal, ni contratos públicos. Sus nuevas rutas comerciales pasaban por Sudáfrica, por Malasia, por el Océano Índico. Y su nuevo lenguaje no era el del dólar, sino el de los datos, la conectividad y la energía. Elon Musk no estaba huyendo del sistema americano, estaba construyendo uno nuevo. Y lo más alarmante para las potencias occidentales era que estaba funcionando. ¿Deseas que continúe desarrollando la parte sobre el conflicto legal con el Departamento del Tesoro? ¿O prefieres que sigamos profundizando en la expansión en China y la relación con el Partido Comunista? Puedo continuar sin pausa. Solo dime si seguimos. A medida que el gobierno de Estados Unidos intentaba contener la tormenta que había desatado Elon Musk, el Departamento del Tesoro intensificó sus investigaciones. Ya no se trataba únicamente de revisar contratos y regulaciones. Ahora el enfoque estaba en dos tecnologías específicas, ambas desarrolladas por Tesla, y ambas operando en países que no forman parte de la esfera de influencia estadounidense. La primera era un sistema autónomo de gestión energética, una inteligencia artificial que redistribuye electricidad en tiempo real según la demanda, optimizando la eficiencia de las redes eléctricas a una escala que ningún sistema convencional puede igualar. Este tipo de software, aunque aparentemente civil, tiene aplicaciones militares directas. En tiempos de guerra, la capacidad de mantener energía en ciertas zonas, cortar el suministro en otras, o redistribuir recursos en segundos, puede decidir el destino de una batalla. La segunda tecnología era aún más sofisticada. Un algoritmo que realiza ofertas automáticas para adquirir energía al mejor precio posible sin intervención humana. En otras palabras, un sistema capaz de competir con humanos y otras máquinas por el control de los recursos energéticos de un país. Este software ya estaba activo en Brasil, en Sudáfrica y, de forma más encubierta, en regiones industriales de China. Ambas herramientas, según algunos analistas del Centro de Estudios Estratégicos, no deberían estar en manos de ningún gobierno extranjero, mucho menos en manos privadas sin supervisión. Pero lo estaban, y no había un solo tratado internacional que prohibiera su uso. La administración estadounidense, viendo que los canales diplomáticos tradicionales no surtían efecto, recurrió entonces a una estrategia más agresiva: rediseñar sus propios foros y grupos de asesoría tecnológica, excluyendo deliberadamente a Elon Musk y sus compañías. Tesla fue apartada del Foro Federal de Infraestructura Eléctrica
y EXI fue retirada del principal comité que asesora a la Casa Blanca sobre inteligencia artificial. En su lugar, ingresaron corporaciones como Amazon, Microsoft y Anthropic, empresas consideradas más confiables por su alineación con los valores e intereses del gobierno federal. El mensaje era claro. Musk ya no era considerado un socio. Ahora era visto como un actor impredecible, posiblemente peligroso. Y sin embargo, su respuesta fue tan directa como brutal. Si Washington quiere control, que construya su propia red. Nosotros construiremos donde se nos necesite. La prensa internacional, que seguía los eventos con una mezcla de fascinación y alarma, comenzó a hablar de una ruptura definitiva. No de una disputa temporal, sino de una separación irreversible entre Elon Musk y el país que lo vio nacer. Mientras tanto, los gobiernos aliados de Estados Unidos, tradicionalmente alineados con sus políticas, comenzaron a expresar públicamente su preocupación. Alemania abrió una investigación interna para analizar la dependencia crítica que tenían sus sistemas de emergencia y comunicación con Starlink. Se descubrió que, en ejercicios de simulacro de guerra, la red satelital no había seguido los protocolos establecidos por la OTAN. Japón, tras revisar los términos de los contratos, paralizó nuevos permisos para el despliegue de Starlink en su territorio. La razón era simple pero contundente. No existía claridad sobre quién tendría la autoridad final en caso de conflicto. Australia, por su parte, alzó la voz con más fuerza que nadie. En una conferencia de defensa celebrada en mayo, funcionarios australianos denunciaron que Elon Musk había desconectado Starlink unilateralmente en regiones como Gaza y Crimea, sin consultar con ninguna entidad gubernamental. La posibilidad de que un civil, por más brillante que fuese, tuviera el poder de decidir qué zonas del planeta podían comunicarse o no en momentos críticos, puso los pelos de punta a más de un ministro de defensa. Porque ya no era una cuestión tecnológica, era una cuestión de gobernanza. ¿Quién gobierna el nuevo orden digital si las redes ya no están en manos de los estados? La realidad era inquietante. A pesar de las tensiones, ningún país se atrevía a desconectar Starlink. No había una alternativa viable. El sistema de Musk ofrecía velocidad, cobertura y costo inigualables. Era más rápido que cualquier red estatal, más seguro que las infraestructuras tradicionales y operaba con una eficiencia brutal. Los ejércitos, los hospitales, los rescatistas, incluso las escuelas en zonas remotas, ya dependían de él. Y mientras los aliados de Estados Unidos temblaban ante esa dependencia, China hacía exactamente lo contrario. Abría puertas, ofrecía acuerdos, garantizaba recursos. En un movimiento calculado, justo después de que Washington impusiera nuevos aranceles a los automóviles eléctricos de origen chino, el gobierno de Pekín otorgó a Tesla autorización total para expandir su gigafábrica en Shanghái. No solo eso, también le concedieron acceso exclusivo a terrenos estratégicos para la fabricación de baterías, y lo eximieron de varias normas de control de datos que ni siquiera las compañías chinas podían evitar. Elon Musk se convirtió, de facto, en el único empresario extranjero con licencia plena para operar dentro del corazón de la industria tecnológica china. Ningún otro ejecutivo occidental, ni de Apple, ni de Google, ni de Microsoft, había conseguido un trato semejante. Y por si fuera poco, en la provincia de Anhui, el gobierno regional anunció la creación de un centro de investigación de autos eléctricos codirigido por Tesla y financiado parcialmente con fondos públicos chinos. Mientras la industria tecnológica estadounidense retrocedía, presionada por leyes, controles y tensiones políticas, Musk hacía lo impensable, se expandía. Y no solo eso, lo hacía en sectores considerados estratégicos por el propio Partido Comunista. Energía, inteligencia artificial, movilidad eléctrica, la triple corona del futuro industrial. En este punto, ya nadie podía negar lo que estaba ocurriendo. Musk no estaba simplemente ignorando las reglas de Estados Unidos. Estaba construyendo un universo alternativo, una red global sin sede fija, sin bandera nacional, sin lealtades ideológicas. Un imperio distribuido, descentralizado, autónomo. Y lo más aterrador para los analistas en Washington era que otros ya comenzaban a copiar el modelo. Porque si un solo hombre, con la visión y el capital suficiente, podía independizarse del sistema más poderoso del planeta, ¿qué impediría que otros lo intentaran también? ¿Qué pasaría si los futuros titanes de la inteligencia artificial decidieran entrenar sus modelos en países sin regulaciones?
¿Qué ocurriría si las redes energéticas del mundo quedaran en manos de empresas sin patria, sin rostro político, sin obligaciones diplomáticas? La revolución que Elon Musk había iniciado ya no podía detenerse. No porque fuera invencible, sino porque su lógica se estaba volviendo contagiosa. Para muchos en Washington, esta no era solo una crisis comercial o tecnológica, era un punto de inflexión histórico. Por primera vez en la era moderna, un individuo había acumulado más influencia operativa que muchos gobiernos del mundo. Elon Musk no lideraba un país, no tenía un ejército, no rendía cuentas a ningún parlamento, pero controlaba las redes satelitales que mantenían la comunicación en zonas de guerra, gestionaba inteligencias artificiales que regulaban la energía en potencias emergentes y tenía acceso directo a los recursos críticos de la siguiente gran revolución industrial: litio, datos, conectividad y autonomía. Los viejos modelos de control estatal se volvían obsoletos ante su estrategia. Las fronteras ya no eran líneas sobre un mapa, sino nodos en una red digital. Las sanciones tradicionales, las restricciones comerciales, incluso las presiones diplomáticas, perdían efectividad frente a alguien que operaba a través de nubes de datos, constelaciones de satélites y acuerdos entrelazados en jurisdicciones que se negaban a alinearse con un solo bloque. Mientras los gobiernos intentaban recuperar el control con leyes y normativas, Musk se movía como un ajedrecista que ya iba 3 jugadas adelante. Sabía que las sanciones tardaban meses en aprobarse, pero que sus redes podían redirigirse en horas. Sabía que los legisladores debatían durante semanas, pero que sus algoritmos se reprogramaban en segundos. Sabía que los ejércitos aún necesitaban órdenes, pero que sus sistemas funcionaban con autonomía absoluta. Y quizás por eso, mientras en el Congreso se discutía sobre cómo frenar su poder, en la práctica ya se había vuelto imparable. No porque nadie pudiera desafiarlo, sino porque nadie estaba preparado para hacerlo. Porque su estructura no era vertical, sino distribuida. Porque su poder no dependía de un solo país, sino de muchos. Y porque su visión no era ideológica, sino pragmática, profundamente orientada al resultado. Algunos lo veían como un traidor, otros como un visionario. Pero lo cierto es que, más allá de las opiniones, Musk había logrado algo que antes solo se veía en la ciencia ficción: fundar una entidad global sin bandera, sin capital central, sin obediencia política, pero con una capacidad de acción que superaba la de casi cualquier nación moderna. Mientras tanto, en los foros económicos del mundo, empezaba a surgir una nueva pregunta: ¿es Elon Musk el primer ciudadano del planeta en trascender la categoría de ser humano nacionalizado para convertirse en una especie de entidad autónoma? ¿Es este el inicio de una nueva forma de liderazgo, donde los individuos, y no los gobiernos, diseñan las reglas del mundo? El impacto de su separación de Estados Unidos se sentía en todos los niveles. En los mercados bursátiles, las acciones de Tesla, SpaceX y sus empresas asociadas sufrían altibajos impredecibles, reflejando no solo los miedos de los inversores, sino también el desconcierto ante un fenómeno sin precedentes. En las cancillerías del mundo se abrían líneas de comunicación urgentes para renegociar contratos, proteger infraestructuras y entender hasta qué punto dependían ahora de un solo hombre. Y en las universidades, los expertos comenzaban a revisar sus teorías sobre poder, soberanía y globalización. Porque Musk no estaba proponiendo un sistema alternativo. Estaba simplemente ignorando el sistema actual. Y lo más inquietante es que estaba encontrando éxito en ello. Sus declaraciones recientes no dejaban espacio para la ambigüedad. Afirmó que la innovación había dejado de ser premiada en Estados Unidos, que ahora era castigada, entorpecida, burocratizada. Que si uno quería construir el futuro, tenía que hacerlo lejos del ruido político, lejos de la polarización, lejos del miedo. Y que eso, exactamente eso, era lo que él estaba haciendo. Muchos interpretaron estas palabras como una traición, pero otros las leyeron como una advertencia. Porque si incluso el mayor innovador del país sentía que ya no podía construir dentro de sus fronteras, ¿qué mensaje enviaba eso a la siguiente generación de empresarios, científicos y visionarios? ¿Qué ocurriría si otros decidían seguir su ejemplo? Para los defensores de la democracia liberal, lo que estaba ocurriendo era alarmante. No por el poder de Musk, sino por la debilidad de las instituciones. Porque ningún sistema debería permitir que tanto poder se acumule en tan pocas manos. Pero al mismo tiempo, había quienes lo veían como un síntoma de algo más profundo.
Un reflejo de que el sistema actual, diseñado para el siglo XX, ya no estaba preparado para las dinámicas del siglo XXI. Elon Musk, en su esencia, representa una tensión fundamental de nuestro tiempo. La tensión entre lo colectivo y lo individual. Entre la centralización del poder en el Estado y la descentralización impulsada por la tecnología. Entre el orden establecido y la disrupción constante. Su acercamiento a los BRICS no era solo una jugada comercial. Era una declaración simbólica. Una alianza con aquellos que habían sido históricamente excluidos del centro del poder global. Una forma de decir que el futuro no pertenece únicamente a Occidente. Que la innovación puede nacer en Shanghái, en Sao Paulo, en Nueva Delhi o en Johannesburgo, y que el talento, la inteligencia y la visión no tienen pasaporte. Y en ese nuevo mapa, él no necesitaba lealtad a una sola nación. Solo necesitaba aliados temporales, puertas abiertas, libertad de movimiento. Musk no es solo un empresario, es un síntoma, un precursor, tal vez incluso el primer actor de un nuevo paradigma. Un mundo donde las estructuras tradicionales se ven obligadas a adaptarse a fuerzas que ya no controlan. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que nadie puede responder con certeza. El sistema internacional tal como lo conocemos ha sido desafiado por un solo individuo. Las leyes, los tratados, las jurisdicciones están siendo reescritos en tiempo real. Y mientras tanto, las decisiones que tome Musk en los próximos meses podrían definir la geopolítica del próximo siglo. Estados Unidos, al parecer, no solo está perdiendo a un empresario, está perdiendo el control de la narrativa tecnológica global. Y quizás también el monopolio de su futuro. Porque si el único innovador al que no podían darse el lujo de perder ha decidido marcharse, entonces la pregunta ya no es por qué lo hizo, sino qué vendrá después. Y si alguien más se atreverá a seguir su camino. En medio del desconcierto global que provocaba cada movimiento de Elon Musk, emergía una realidad todavía más compleja. El antiguo equilibrio entre el Estado y el genio individual estaba colapsando. Durante siglos, la historia se había escrito con nombres de presidentes, reyes, emperadores, parlamentos. Pero ahora, la narrativa parecía bifurcarse. De un lado, las naciones, con su maquinaria lenta, institucional, jerárquica. Del otro, una nueva clase de individuos capaces de crear, destruir o rediseñar estructuras enteras sin necesidad de pedir permiso. Y Musk no solo era el primero, era el más temido. Porque mientras otros empresarios buscaban influencia, él buscaba independencia. Mientras otros construían dentro del sistema, él lo desmantelaba pieza por pieza. No desde la destrucción, sino desde la evasión. No desde la confrontación directa, sino desde una estrategia envolvente. No era un enemigo del sistema, sino algo más desconcertante, alguien que ya no lo consideraba relevante. En los salones de Bruselas, en las oficinas del Kremlin, en los despachos de Riad, en los centros de comando de Tel Aviv, la pregunta ya no era qué haría Estados Unidos con Musk, sino cómo convivir con él. Cómo integrar en sus propias estrategias a una figura que actuaba sin restricciones, pero con una precisión quirúrgica. Porque ahora no solo estaba negociando con gobiernos, estaba moldeando las condiciones del desarrollo tecnológico global. Y lo hacía desde una posición de fuerza que ningún ministerio, ningún ejército, ninguna multinacional podía igualar. Su red de satélites, sus centros de datos, sus alianzas con gobiernos de múltiples espectros ideológicos, sus fábricas autónomas, su capacidad de innovación en los sectores más críticos del siglo XXI, desde la energía hasta la movilidad, desde la inteligencia artificial hasta la exploración espacial, le conferían un poder que no se parecía al de ningún emperador, ni siquiera al de los titanes industriales del siglo pasado. Porque Musk no necesitaba tanques, ni soldados, ni embajadas. Su diplomacia era de código fuente, sus acuerdos eran comerciales pero con efectos políticos, y su verdadero campo de batalla eran los cielos y las redes de datos. No estaba tomando territorios, estaba tomando sistemas. No gobernaba pueblos. Gobernaba flujos de energía, de información, de recursos estratégicos. Su imperio no tenía fronteras físicas, pero era más real que muchos con bandera y constitución. Y en este nuevo orden, los BRICS encontraron en él a un aliado inesperado. Porque mientras Occidente insistía en las reglas del juego anterior, este bloque emergente entendió que Musk no quería obediencia, sino autonomía. Que no buscaba protección, sino libertad de creación.
que no pedía subsidios, sino espacio. Y eso, precisamente eso, fue lo que le ofrecieron. Brasil le abrió las puertas a sus redes de carga y a sus minerales críticos. Sudáfrica le entregó rutas, alianzas estratégicas y acceso a zonas de difícil cobertura. India le brindó una plataforma de expansión satelital sin restricciones. Rusia, aunque de forma más silenciosa, empezó a integrar sus servicios en sistemas de comunicación y defensa. Y China, ese gigante pragmático, le dio lo que nadie más se atrevió: control operativo sobre parte de su red energética. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. No esperes al momento perfecto. Este es el momento. Comenta abajo en los comentarios y así lo decretarás y se hará realidad. Estoy listo para todo. En este ecosistema fragmentado y conflictivo, Elon Musk tejió una red invisible pero indestructible. Cada nodo de su imperio estaba conectado a otro, y todos juntos formaban una arquitectura que escapaba al modelo tradicional de gobernanza. No respondía ante tribunales internacionales, ni a cumbres diplomáticas, ni a alianzas militares. Pero existía, operaba y prosperaba. Y mientras todo esto ocurría, el ciudadano común, el espectador silencioso, comenzaba a intuir que algo monumental estaba ocurriendo. Ya no bastaba con votar, con opinar, con informarse, porque las decisiones más trascendentales ya no se tomaban en los congresos, sino en salas técnicas donde se discutía qué algoritmo debía priorizar, qué flujo energético, qué software debía optimizar, qué satélite, qué red debía tener acceso a qué datos. Y en todas esas decisiones había un nombre omnipresente: Elon Musk. Los medios tradicionales luchaban por interpretar este fenómeno. Algunos lo llamaban un libertario digital. Otros lo tildaban de tecnócrata apátrida. Los más audaces lo perfilaban como el primer estado unipersonal del siglo XXI. Pero lo cierto era que Musk no se parecía a nada anterior. No se lo podía catalogar con comodidad. Su ideología era su lógica, su patria, el resultado, su gobierno, la eficiencia. Y por eso generaba tanto miedo. Porque si él lo lograba, otros lo intentarían. Y si eso ocurría, el mundo cambiaría para siempre. Las naciones ya no serían las únicas entidades con poder. Nacería una nueva clase, los soberanos tecnológicos, aquellos que, con suficiente capital, visión y redes, podrían operar fuera del sistema o incluso por encima de él. En ese contexto, los antiguos conceptos de traición o lealtad quedaban obsoletos. Musk no traicionó a Estados Unidos en el sentido tradicional. No vendió secretos, no saboteó instituciones, no conspiró contra su nación. Lo que hizo fue peor para muchos. Demostró que podía existir sin ella, que no la necesitaba, que había otras formas de crear, de expandirse, de influir. Y que esas formas no requerían pasaporte, ni permiso, ni diplomacia. Para algunos, era un héroe que había escapado de las cadenas de la burocracia. Para otros, un peligroso precedente. Pero para todos, una señal. Una advertencia de que el siglo XXI no será gobernado con las reglas del pasado. Porque el poder ya no es solo una cuestión de armas o territorios. Es una cuestión de información, de energía, de conectividad. Y quien controle esas redes, quien tenga la llave de esos sistemas, será quien realmente dirija el mundo. Hoy esa llave está en manos de Elon Musk. Y el mundo, lo quiera o no, ya gira en parte alrededor de él. La aparición de Elon Musk como figura supranacional no es un fenómeno aislado, ni un accidente del libre mercado. Es la consecuencia inevitable de décadas de concentración tecnológica
de una globalización acelerada sin fronteras éticas claras y de una política incapaz de adaptarse al ritmo de la innovación. Mientras los estados se fragmentaban entre luchas internas, polarización y parálisis institucional, un nuevo tipo de poder se gestaba en silencio, alimentado por datos, infraestructura invisible y voluntad individual. En este nuevo paradigma, los llamados soberanos tecnológicos no portan banderas ni necesitan votos. No se sientan en la ONU ni requieren reconocimiento diplomático. Su legitimidad no se construye en urnas, sino en código. No heredan territorios, sino servidores. No gobiernan sobre personas, sino sobre sistemas que millones de personas utilizan a diario sin siquiera saberlo. Y Elon Musk, con todas sus contradicciones, ha sido el primero en desplegar ese modelo a escala planetaria. Ya no se trata de si es bueno o malo, de si debe ser admirado o temido. Se trata de aceptar que su forma de operar marca el nacimiento de un nuevo poder, un poder que no tiene contrapeso institucional, porque las instituciones que podrían limitarlo todavía piensan en términos del siglo anterior. Mientras los países siguen peleando por fronteras físicas, Musk las ignora y lanza satélites que orbitan sobre todas ellas. Mientras los gobiernos establecen políticas energéticas, él introduce sus inteligencias artificiales en las redes de distribución de naciones enteras. Mientras las autoridades intentan legislar sobre el uso ético de la inteligencia artificial, él ya la entrena fuera del alcance de cualquier ley, alimentada por bases de datos recopiladas en los rincones más lejanos del planeta. Y la humanidad, sin saberlo del todo, se está adaptando a esta nueva realidad. Cada vez que una persona se conecta a Internet mediante Starlink, cada vez que un coche Tesla decide autónomamente cómo moverse, cada vez que una ciudad permite que su red eléctrica sea optimizada por un algoritmo que no pertenece a su nación, estamos cediendo soberanía. No porque queramos, sino porque no existe una alternativa con la misma eficiencia. No hay otro actor capaz de ofrecer velocidad, escalabilidad y precisión, como lo hacen estos sistemas privados. Pero esa eficiencia tiene un costo. El costo de que las decisiones ya no se tomen en parlamentos, sino en salas de servidores. El costo de que el bienestar de millones dependa del criterio o del capricho de una sola persona. El costo de que, en caso de una crisis global, no sepamos quién tiene realmente el poder de apagar una red, redirigir un satélite o cortar la conectividad de una nación entera. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿es esto progreso o es decadencia? ¿Estamos avanzando hacia un mundo más libre, más ágil, más innovador? ¿O estamos entrando en una era de feudalismo digital, donde nuevos señores controlan nuestras herramientas, nuestras redes, nuestras decisiones, sin control democrático? Elon Musk no es el problema. Es el espejo. Refleja con brutal claridad el vacío que dejaron las instituciones. Su ascenso no fue un golpe de Estado, fue un vacío de poder llenado por eficiencia. En un mundo donde los gobiernos tardan años en construir lo que una empresa puede diseñar en meses, donde la burocracia bloquea la acción y la polarización impide la visión a largo plazo, lo inevitable era que alguien llegara, viera el espacio libre y lo ocupara. Y lo ocupó todo. Ocupó el cielo con sus satélites. Ocupó las carreteras con sus autos inteligentes. Ocupó las redes eléctricas con sus algoritmos. Ocupó las mentes de millones con su visión, sus declaraciones, sus decisiones. Se volvió omnipresente, pero no omnipotente. Porque incluso él sabe que su imperio depende de mantenerse útil, de seguir resolviendo problemas que los gobiernos ya no pueden resolver. Pero, ¿y si un día decide cambiar el rumbo? ¿Y si sus intereses ya no coinciden con los de la mayoría? ¿Qué mecanismos existen para detenerlo? ¿Qué cortes, qué gobiernos, qué organismos pueden frenar una red distribuida en más de 50 países, con operaciones en 3 continentes, con centros de datos blindados en zonas sin tratados de extradición? La respuesta es brutal: ninguno. No hay precedentes. No hay mecanismos. No hay reglas. El mundo ha creado algo que no sabe cómo controlar. Y mientras los analistas, los políticos y los ciudadanos intentan comprender qué está ocurriendo, la red sigue expandiéndose. Nuevos acuerdos se firman cada semana. Nuevos satélites se lanzan cada mes. Nuevos algoritmos se entrenan cada día. El imperio de Musk no se detiene, porque no tiene por qué detenerse. Lo más inquietante no es que haya roto con Estados Unidos. Lo más inquietante es que lo ha hecho sin perder poder, sin perder relevancia, sin perder eficiencia. Lo más inquietante es que demuestra que uno puede construir el futuro sin tener que obedecer al pasado.
Y eso, en una época como la nuestra, es una tentación demasiado grande para que otros no lo intenten. Estamos entrando en una era donde el Estado ya no será la única forma de organización compleja, donde los imperios ya no requerirán ejércitos, donde las reglas ya no serán universales, donde la soberanía ya no dependerá de fronteras, sino de infraestructura, donde los conflictos no se librarán con armas, sino con bloqueos de red, algoritmos hostiles y soberanía energética automatizada. Y Elon Musk, nos guste o no, está mostrando el camino. La historia tal vez lo juzgue como un traidor, o como un libertador, como un profeta del caos, o como el arquitecto de un nuevo orden. Pero lo que es seguro es que su nombre quedará inscrito en la historia como el punto de inflexión. El momento en que el mundo dejó de ser gobernado solo por los estados y comenzó a ser moldeado por inteligencias sin rostro, redes sin bandera y decisiones tomadas más allá de cualquier urna. En ese nuevo mundo, el futuro no pertenece al más fuerte, sino al más adaptable. Y por ahora, nadie se adapta más rápido que Elon Musk. En el sudeste asiático, mientras Estados Unidos intensificaba sus controles sobre las exportaciones tecnológicas, Elon Musk hacía exactamente lo contrario, las multiplicaba. Países como Malasia, Tailandia y Vietnam, históricamente ignorados por el eje central de la innovación global, comenzaron a recibir inversiones directas en infraestructura energética, estaciones terrestres para sus satélites y centros de ensamblaje de componentes críticos. En lugar de negociar con embajadas, Musk enviaba ingenieros. En lugar de tratados, firmaba contratos. Y donde antes había dependencia de redes extranjeras, ahora había conectividad autónoma vía Starlink. En Filipinas, por ejemplo, regiones aisladas que nunca habían tenido acceso a Internet comenzaron a conectarse al mundo. Pero no a través de una red nacional, sino de una red privada. Una constelación de satélites controlados por una empresa que, si un día decide desconectarlos, no tiene obligación legal de justificarse ante nadie. Y sin embargo, allí están, funcionando, operando, salvando vidas en emergencias, educando niños a distancia, permitiendo transacciones económicas. El poder de una infraestructura así no necesita explicarse. Se siente, se vive. En África, el fenómeno es aún más claro. Países como Nigeria, Etiopía o Ghana, que durante décadas sufrieron por la falta de redes de telecomunicaciones estables, han empezado a adoptar Starlink como columna vertebral de su digitalización. No por ideología, sino por necesidad. Porque cuando nadie más construye, quien construye gana. Y Musk ha entendido mejor que nadie que la innovación no debe obedecer a las capitales, sino a los vacíos. Mientras los gobiernos europeos debaten eternamente sobre la ética de la inteligencia artificial, Musk ya entrena sus modelos en servidores ubicados en los Emiratos Árabes Unidos. Países como Arabia Saudita y Qatar, sedientos de diversificación tecnológica, han ofrecido recursos infinitos a cambio de alianzas que les permitan convertirse en nodos del nuevo orden digital. Musk, que ya no necesita pedir permiso a Occidente, acepta, negocia, despliega. En cuestión de semanas, surgen campus, redes, convenios de formación, satélites que orbitan sobre territorios que hasta hace poco eran desiertos en el mapa de la innovación global. En Europa del Este, países con poco peso en Bruselas, pero mucha hambre de desarrollo, se suman a este nuevo eje informal. Moldavia, Georgia, Serbia. Regiones que tradicionalmente han estado atrapadas entre la presión de la Unión Europea y la sombra de Rusia, ahora encuentran en la red de Musk un acceso directo al futuro sin depender de bloques. Musk no les exige reformas, no les impone valores, solo les ofrece eficiencia. Y en Medio Oriente, una región marcada por décadas de conflicto y dependencia de potencias externas, el fenómeno toma otro matiz. Allí, la conectividad de Starlink se ha vuelto esencial no solo para desarrollo, sino también para estrategia. En zonas donde las infraestructuras son vulnerables, donde los gobiernos cambian de manos con frecuencia y donde la estabilidad depende de la comunicación, tener una red satelital independiente es más valioso que tener armas, porque el control de la información es el control de la narrativa. Y el control de la narrativa es, muchas veces, el control de la realidad. En este punto, ya no se trata de si Elon Musk es un actor económico o político. Es ambas cosas. Es un proveedor de tecnología, pero también un proveedor de soberanía. Para muchos países pequeños, firmar con él es una forma de independencia. Para muchos líderes, depender de su red es preferible a depender de la burocracia estadounidense o la vigilancia china.
En un mundo donde las decisiones geopolíticas están plagadas de condiciones, Musk ofrece algo que nadie más puede: neutralidad funcional. O al menos eso parece. Porque el peligro más sutil de esta expansión no está en lo que se ve, sino en lo que no se cuestiona. En el hecho de que miles de escuelas, hospitales, centrales eléctricas, sistemas de defensa, redes de transporte y plataformas de inteligencia artificial estén siendo conectadas no a través de sus gobiernos, sino a través de un conglomerado privado que no tiene obligación de rendir cuentas ante ningún ciudadano del mundo. Y entonces surge la pregunta fundamental: ¿quién controla al que lo conecta todo? La respuesta es tan desconcertante como simple: nadie. En un mundo hiperconectado, quien controla la conectividad controla el pulso del planeta. Y ese pulso, cada vez más, pasa por la infraestructura que Elon Musk ha construido, optimizado y desplegado en silencio. Sin declaraciones triunfales, sin banderas ondeando, sin necesidad de ser elegido, porque el futuro no le exige legitimidad al que resuelve problemas, solo resultados. Mientras las grandes potencias discuten el equilibrio militar, el gasto público, la transición energética y la inteligencia artificial, Musk ya ha integrado todo eso en una sola red. Y no necesita tanques para conquistar. Basta con que su sistema funcione mejor que el resto. Y funciona. En la historia de la humanidad, pocos momentos han marcado un cambio de era. El nacimiento de los imperios, la caída de Roma, la revolución industrial, la creación de Internet. Este ahora podría ser uno más: el surgimiento de la tecnosoberanía global. Porque lo que Elon Musk ha iniciado no tiene marcha atrás. No es una moda, no es un experimento. Es un cambio de civilización, un rediseño silencioso del poder. Y aunque hoy solo tenga un rostro, mañana tendrá muchos. Porque donde hay vacío, habrá otro que lo ocupe. Donde hay ineficiencia, habrá otro que lo reemplace. Donde hay límites, habrá otro que los rompa. Y si los estados no aprenden a adaptarse, si no comprenden la magnitud de lo que está en juego, si no diseñan estructuras capaces de competir con esta nueva realidad, simplemente serán irrelevantes. Porque en un mundo donde una sola persona puede proporcionar Internet a una nación, energía a una ciudad, movilidad a millones y acceso a inteligencia artificial en tiempo real, la pregunta ya no es si Elon Musk ha traicionado a Estados Unidos. El mundo ha cambiado muchas veces, pero rara vez lo ha hecho tan silenciosamente. No hubo guerras declaradas, ni invasiones armadas, ni rebeliones abiertas. No hubo banderas ardiendo ni himnos rotos. Solo hubo una red de satélites encendiéndose en el cielo, un servidor activándose en un desierto, un algoritmo negociando energía en tiempo real desde una ciudad que la mayoría no puede ubicar en el mapa. Y así, sin que nadie lo notara del todo, el eje del poder global se movió. No hacia un nuevo imperio tradicional, no hacia una alianza de naciones, sino hacia una figura extraña, una figura que no cabe en las categorías políticas, que no respeta las lógicas diplomáticas, que no se rige por las reglas del Estado, pero que tampoco puede ser detenida por él. Elon Musk no gobierna países, gobierna estructuras, redes, sistemas, lógicas. Y eso, en el siglo XXI, es incluso más poderoso. Mientras los presidentes cambian cada 4 o 5 años, él permanece. Mientras los gobiernos enfrentan elecciones, escándalos, parálisis legislativas, él avanza. Mientras las democracias titubean, él despliega. Su estrategia no depende del consenso, depende de la capacidad de hacer, de resolver, de construir. Y por eso se ha vuelto tan peligroso y tan necesario al mismo tiempo. Porque en un mundo herido por la lentitud, por la fragmentación, por el miedo, por la inercia, Elon Musk representa algo distinto: una voluntad férrea, una claridad brutal, una velocidad casi inhumana. Representa el vértigo de lo que es posible cuando no se pregunta demasiado, cuando no se pide permiso, cuando solo se actúa. Y eso para muchos es el futuro. Un futuro sin obstáculos morales, sin frenos éticos, sin regulación clara. Un futuro de eficiencia absoluta, pero también quizás de deshumanización. Porque, ¿qué ocurre cuando dejamos de tener voz en las decisiones que nos afectan? ¿Qué ocurre cuando la infraestructura crítica de nuestras sociedades ya no depende de debates, sino de decisiones privadas? ¿Qué pasa si un día, por razones comerciales, estratégicas o personales, Elon Musk decide apagar la red? ¿Quién lo detendría? Nadie. Y eso lo sabe todo el mundo. Porque esta vez el poder no se tomó por la fuerza. Se ganó con habilidad, no se impuso con violencia. Se ofreció como solución.
Y esa es la forma más difícil de resistir, cuando el poder viene disfrazado de progreso. En algún punto del camino, el planeta dejó de estar gobernado por fronteras físicas y pasó a estar gobernado por flujos invisibles, de datos, de energía, de conectividad, de inteligencia. Y en todos esos flujos, Elon Musk insertó sus sistemas. Hoy, aunque ningún mapa lo muestre, hay una red paralela que une a más de 50 países. Una red que no necesita tratados ni protocolos. Una red que simplemente existe y funciona. Y mientras funcione, se expande. Puede que mañana surjan otros como él. Otros soberanos tecnológicos. Otros fundadores de redes privadas. Otros arquitectos de imperios sin territorio. Pero Elon Musk será recordado como el primero. El que abrió la grieta. El que desafió a la nación que lo vio nacer. El que rompió los lazos con el mayor imperio moderno y eligió construir uno propio, sin fronteras, sin diplomáticos, sin constitución. Y eso nos deja frente a un dilema que ningún filósofo, ningún economista, ningún político ha terminado de resolver. ¿Queremos un mundo más eficiente o un mundo más humano? ¿Queremos un futuro gobernado por mentes brillantes, aunque no elegidas? ¿O queremos preservar el derecho a decidir, aunque eso implique ser más lentos, más torpes, más imperfectos? Porque el problema no es Elon Musk. El problema es que tal vez su modelo funcione. Y si funciona, será replicado. Y si es replicado, el mundo dejará de estar organizado como lo conocemos. Y entonces sí, será el fin de una era en la que los países eran las únicas entidades soberanas. Una era en la que los ciudadanos votaban por sus destinos. Una era en la que la infraestructura crítica pertenecía al Estado. Una era en la que lo público y lo privado estaban claramente separados. Porque ahora todo eso está en disputa. Y la figura de Musk lo deja claro como nadie. No ha fundado un país, pero tiene más influencia que muchos. No tiene ejército, pero controla redes más poderosas que armas. No ha sido elegido, pero millones dependen de sus decisiones. No ha prometido libertad, pero ha entregado soluciones. Y en un mundo desesperado por soluciones, eso es suficiente para ganar. Así que quizás la pregunta más inquietante de todas no sea si Musk ha traicionado a Estados Unidos. La pregunta es, ¿y si el mundo entero ya ha empezado a traicionar a los estados? ¿Y si ya no queremos gobiernos lentos, partidos rotos, parlamentos inútiles? ¿Y si hemos empezado sin decirlo a ceder el timón a quien simplemente parece saber a dónde ir? Porque si eso es verdad, entonces Musk no es un rebelde, es un profeta. Y su evangelio es el futuro, un futuro frío, veloz, implacable, pero perfectamente funcional. Mientras la humanidad avanza hacia un futuro envuelto en niebla, hay algo profundamente inquietante en esta figura que ya no responde a ningún poder y que sin embargo influye sobre todos ellos. Elon Musk no necesitó levantar un ejército, ni conquistar tierras, ni firmar constituciones. Solo necesitó ver con más claridad que el resto, ver el vacío, ver las grietas en el sistema, ver lo que todos temían admitir, que el mundo moderno ya no estaba siendo gobernado, solo estaba siendo administrado. Y donde hay administración, alguien puede llegar con liderazgo y reescribirlo todo. Así lo hizo. Lo que comenzó como una disputa empresarial terminó como una revolución silenciosa. Musk no rompió las reglas, las ignoró. No confrontó el orden, lo rodeó. No destruyó al sistema, simplemente creó otro mejor. Y en esa nueva arquitectura, cada elemento parece haberse dispuesto con precisión quirúrgica. La energía ya no es nacional, la información ya no es soberana. La conectividad ya no depende de cables estatales. Ahora fluye por el cielo, por satélites, por nodos diseñados sin fronteras ni himnos. Satélites que no conocen patriotismos, solo algoritmos. Energía que no pregunta por ideología, solo por eficiencia. Inteligencia artificial que no obedece valores, sino datos. Elon Musk no levantó un nuevo imperio, lo esparció. Fragmentado, distribuido, invulnerable. En su imperio no hay murallas ni banderas, pero hay poder. Un poder que no se ve, pero se siente. Que no se impone, pero se infiltra. Un poder que ha empezado a habitar nuestras casas, nuestras decisiones, nuestros pensamientos. Que decide qué conectividad tenemos, cómo nos movemos, qué tan rápida es nuestra red, qué información recibimos, qué herramientas usamos, qué estructuras dependen de él. Y lo más perturbador es que lo hemos aceptado. Lo hemos invitado, porque era más rápido, porque era más funcional, porque los gobiernos tardaban demasiado, porque las leyes eran anticuadas, porque los parlamentos discutían mientras las redes fallaban, porque él actuó. Y ahora, todo está conectado.
Pero ¿a qué estamos conectados realmente? ¿A una red de innovación o a una estructura de dependencia? ¿A un sueño colectivo o a un proyecto personal disfrazado de progreso? Musk no es Dios, pero ha puesto en marcha sistemas que funcionan con una lógica divina, omnipresentes, invisibles, determinantes. Y eso nos enfrenta a una pregunta brutal, la más importante de todas. Si el mundo puede ser gobernado sin democracia, sin fronteras, sin soberanía, sin historia, ¿realmente queremos ese mundo, incluso si funciona mejor? Porque el precio de la eficiencia absoluta puede ser la desaparición lenta, elegante y aséptica de todo lo que alguna vez consideramos humano. La deliberación, el conflicto, el error, la pausa, la comunidad, el disenso. Y si eso ocurre, entonces ya no será solo Elon Musk el que ha cruzado la línea. Porque si dejamos de exigir control público sobre lo que sostiene nuestras vidas, entonces habremos cedido no solo nuestras redes, sino nuestra libertad, nuestra memoria, nuestra voz. ¿Y qué somos sino eso? Tal vez el siglo XXI no sea la era de los estados, ni de las revoluciones, ni de las naciones. Tal vez sea la era de las redes, de los protocolos, de las arquitecturas sin rostro. Tal vez el verdadero poder ya no se mida en escaños o en votos, sino en servidores, en algoritmos, en líneas de código que nadie eligió, pero que todos usamos. Y en ese mundo, Elon Musk no es una anomalía, es el primer ciudadano perfecto. No por su moral, sino por su funcionalidad. No por su ética, sino por su eficacia. No por su patriotismo, sino por su independencia. Y tal vez eso sea lo que más asusta. Que funcione. Que a pesar de todo funcione. Que el imperio sin rostro, sin ejército, sin burocracia, funcione. Que el sistema que no necesita permiso, ni elección, ni legitimidad histórica, funcione. Y si el futuro ya no necesita de nosotros, ¿cuál será nuestro lugar en él? Porque si las decisiones más importantes ya no se toman en el Congreso, ni en el Parlamento, ni en el Senado, sino en centros de datos blindados, ¿a quién le pediremos explicaciones cuando algo falle? Si la electricidad que alimenta nuestros hospitales, las rutas que guían nuestros autos, el Internet que comunica nuestras escuelas, todo, absolutamente todo, depende de redes privadas, de nodos lejanos, de satélites invisibles, ¿seguimos siendo ciudadanos? ¿O nos hemos convertido, sin saberlo, en usuarios de un sistema que no diseñamos, que no votamos y que no podemos desconectar? Elon Musk no es el enemigo, pero tampoco es el salvador, es el umbral. El punto exacto donde la humanidad cruza de una época a otra, de la era del Estado a la era del sistema, de lo público a lo privado, de la comunidad al algoritmo, de la política al código. Y eso es lo que transforma su figura en algo tan difícil de nombrar. Porque no es un dictador, pero tiene más poder que muchos. No es un presidente, pero sus decisiones afectan a miles de millones. No es un emperador, pero ha construido un imperio que no necesita fronteras. No es un ideólogo, pero ha cambiado el rumbo del planeta con su lógica. No es un dios, pero hay quienes lo siguen como si lo fuera. Y quizás por eso, lo que más miedo da no es lo que hace Elon Musk, sino lo que revela. Revela que los estados ya no tienen el monopolio del poder. Revela que las leyes no alcanzan a todos los actores. Revela que el futuro se está escribiendo en servidores, no en constituciones. Revela que los sistemas ya no necesitan ciudadanos. Solo necesitan usuarios activos, conectados, obedientes, funcionales. Y si eso es así, ¿dónde queda el alma humana? ¿Dónde queda la lentitud de una conversación profunda? ¿El derecho a detenerse? ¿A disentir? Porque la gran amenaza del mundo que viene no será la tiranía, sino la perfección. La perfección sin humanidad. La eficiencia sin compasión. La velocidad sin conciencia. Y esa quizás es la última línea que aún podemos elegir no cruzar. Porque si dejamos que los sistemas decidan por nosotros todo, nuestra energía, nuestra información, nuestros pasos, nuestros pensamientos, no habrá rebelión, ni opresión, ni violencia. Porque un mundo que funcione no es necesariamente un mundo que viva. Un sistema puede operar con precisión quirúrgica y al mismo tiempo estar vacío de significado. Una red puede estar encendida en cada rincón del planeta y aún así no conectar un solo corazón. Cuando todo está conectado, ¿quién queda verdaderamente libre? Elon Musk, sin quererlo o quizás con toda la intención, nos ha puesto frente a un espejo sin marco, y en ese espejo no vemos su rostro.
Vemos el nuestro, un reflejo colectivo de una humanidad que ha cambiado su alma por comodidad, que ha cambiado su poder por conectividad, que ha cambiado su voz por velocidad. Y lo hicimos tan gradualmente que ni siquiera dolió. Entregamos nuestros datos, entregamos nuestras decisiones, entregamos nuestros silencios. Y ahora nos cuesta recordar en qué momento dejamos de ser ciudadanos y empezamos a ser simples nodos en una red que no nos pertenece, pero que ya no podemos apagar. Porque si quisiéramos volver atrás, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo volver al papel, al contacto, al voto, al error humano, cuando todo ya ha sido reemplazado por versiones mejoradas, inteligentes, inmutables? La pregunta entonces ya no es si Elon Musk traicionó a Estados Unidos. Esa es la pregunta vieja. La pregunta real es, ¿cuándo fue que nosotros comenzamos a traicionarnos a nosotros mismos? ¿Cuándo dejamos de cuestionar? ¿Cuándo dejamos de exigir? ¿Cuándo dejamos de preguntar quién está al mando? Y si la respuesta es cuando todo empezó a funcionar mejor, entonces tenemos que detenernos. No por miedo, sino por memoria. Porque la historia no es un museo, pero tampoco puede ser un archivo olvidado en un servidor. Porque lo humano no es lo que produce más, sino lo que recuerda más. Y sin memoria, no hay humanidad. Y aquí estamos, un planeta interconectado, pero desconectado de sí mismo. Un mundo con satélites en cada órbita, pero sin mirada al cielo. Un futuro que avanza como un tren sin frenos. Y nosotros dentro, mirando pantallas. Y Elon Musk, allá adelante, tal vez no como conductor, sino como ingeniero. Como arquitecto de las vías. Como diseñador del túnel por el que todos avanzamos. Tal vez ni siquiera sepa a dónde lleva. Tal vez solo esté construyendo porque sabe que puede. Tal vez solo esté huyendo del viejo mundo que le negó libertad.